¿qué quiere decir? Graci, ¿verdad? Todos tenemos un amigo Teres y otro Graci, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si continuamos hacia arriba, vamos a ver las llamadas eminencias medias. Lateral a ellas hay otras fositas, que son las fositas o fóveas superiores. También en esta región se encuentra un área gris importante, formada por neuronas, que le llaman el locus coeruleus o locus ceruleum. ¿Por qué es importante? Porque estas neuronas son principalmente productoras de noradrenalina, ¿no? Y estas están encargadas de desatar el pánico, la sensación de pánico como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque son noradrenérgicas, producen noradrenalina. ¿Ok? Se llama locus coeruleus, no se van a olvidar. Si nos vamos más arriba, ya pasando lo que es la fosa romboidal del cuarto ventrículo, tenemos esta región que le llaman el velo medular superior, y a ese nivel hay un frenillo justo en el medio. Es el frenillo de la válvula de Bisons o de Busens. Justo a los lados de este es donde va a nacer el único par craneal que nace de la cara posterior del tronco. ¿Cuál es? El troqueal, ¿verdad? El patético troqueal. Justo por debajo de lo que son los colículos o cuerpos cuadrigéminos inferiores. Que esto que ven acá ya representa la cara posterior del mesencéfalo, ¿no? Tenemos 4 colículos, por cierto. Los de arriba son los superiores o también llamados anteriores, y los de abajo son los inferiores o también llamados posteriores. ¿Por qué les llaman anteriores y posteriores también? Porque van a ver que el mesencéfalo no está en posición recta, sino está en sentido oblicuo proyectado hacia adelante, está como inclinado. Entonces, como los colículos superiores se van hacia adelante, por eso también le llaman anteriores. Y los colículos posteriores o inferiores, como están un poquito más hacia atrás, le llaman posteriores. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué son importantes los colículos? ¿Cuál es la función que tienen los colículos? Vean, estos se conectan mediante unos bracitos que tienen, que son los brazos coliculares, con otras estructuras a nivel del diencéfalo, que son los cuerpos geniculados. En el caso de los colículos inferiores se van a conectar con el cuerpo geniculado medial, y en el caso de los colículos superiores se van a conectar con el cuerpo geniculado lateral. ¿Y qué funciones tienen? Pues están en relación con las funciones de estos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cuerpo geniculado lateral, no se olviden, es parte de la vía de relevo de la vía visual. Entonces, este tiene funciones visuales reflejas. Y este de acá, el medial, está relacionado con la vía auditiva. Por ende, este tiene también funciones reflejas de alarma y relevo, le llaman, de la vía auditiva. ¿Ok? Pues no se olviden, funciones visuales, funciones auditivas. Bien, les dibujamos acá para que ustedes no se olviden un ojito. Y acá, una orejita, ¿verdad? Para que no se olviden sus funciones. En caso de que los bracitos estén dañados, ¿va a afectar también directamente? Sí, claro que sí, claro que sí. Una conexión nerviosa. Exacto, exacto. Los brazos coliculares son la vía de conexión que tienen los colículos con estos cuerpos geniculares. ¿Okay? Y estos están separados por un surco que es el surco interbraquial, se llama. Además de que los colículos también están separados entre sí por un surco que tiene forma de cruz, por eso le llaman surco cruciforme. En la parte superior a los colículos superiores, valga la redundancia, se encuentra una estructura glandular que tiene forma de piña, de la piña de un pino, ¿listo? Por eso le llaman la glándula pineal, de ahí viene su nombre, la glándula pineal. Y esta glándula no hace parte del mesencéfalo, por si acaso, viene del diencéfalo, solo que cae hasta ese sector. Es una glándula relacionada, o bueno, en realidad la glándula como tal, es una glándula que con el pasar del tiempo se va a calcificar, se calcifica. Pero, ¿no?, en la época donde está presente, en la juventud principalmente, presenta la función de secretar una hormona muy importante para el sueño, que es la
Melatonina, la famosa melatonina. Y estoy diciendo melatonina. Cuidado se confundan y me digan melanina. La melanina es el pigmento que le da el color a nuestra piel, ¿verdad? Es diferente. En cambio, la hormona es melatonina. ¿Quién sabe cómo actúa la melatonina? Sí, ¿cómo actúa? En condiciones de baja luminosidad, esta se empieza a secretar en grandes cantidades, ¿no? Por eso cuando ustedes están oscuros con diapositivas, lo que pasaba antiguamente con las clases magistrales, ¿no? Estábamos. ¿Por qué? Porque induce al sueño las condiciones de baja luminosidad. Por eso cuando ustedes están de noche, ¿verdad? Tienen sueño. Es por eso, porque la hormona empieza a secretarse y esta empieza a actuar a nivel de la corteza cerebral, el llamado manto cortical. ¿Y qué es lo que hace con el manto cortical? Este tiene como un switch, como un interruptor, ¿no? Que lo desactiva y nos da sueño, ¿ok? Induce al sueño. Bien. Entonces, exacto, con el sistema activador reticular ascendente, SARA, por sus siglas. Y por ende también está relacionado con la formación reticular, ¿verdad? Porque la formación reticular es una estructura que vamos a encontrar en todo el tronco y va a llegar inclusive hasta niveles superiores. Y la formación reticular es la encargada del ciclo sueño-vigilia, ¿verdad? De todas nuestras funciones automáticas, autónomas, como prefieren llamar. Además del ciclo sueño-vigilia. ¿Ok? Esa es la formación reticular. Tenemos formación reticular vulvar, tenemos formación reticular continua y tenemos formación reticular mesencefálica. ¿Qué es la formación reticular? Es un conjunto de estructuras grises y blancas, es decir, son núcleos, haces, todo esto. Y esta formación reticular hace parte de un sistema integrado que le llamamos el sistema activador reticular ascendente. ¿Verdad? ¿Qué pasa si algo daña el SARA? Induce a un estado de inconsciencia profundo. ¿Cómo le llamamos al estado de inconsciencia profundo? Coma. ¿Verdad? El estado de coma. Ahora, ¿por qué es importante el tronco? ¿Quién me puede decir? Les he explicado ya esto, especialmente del bulbo. ¿Qué hay en el bulbo? Porque en el bulbo se encuentran centros de la respiración y exacto, los centros vitales, ¿verdad? De la respiración y cardiovascular. Si esos centros se dañan, chao paciente, ¿no? Muerte súbita se llama. Y eso es lo que ocurre cuando hay una herniación del tronco, ¿verdad? Producto del aumento de la presión intracraneal. El cerebro empieza a empujar, la presión empieza a empujar hacia abajo y empieza a herniarse. Primero las amígdalas cerebelosas salen por fuera del agujero magno y estas tienden a comprimir al tronco que está hacia adelante contra la apoyos odontoides del axis. Y el bulbo, que es el que está inmediatamente ahí cerca, es el que sufre las consecuencias. Se lesiona, se desgarra y el paciente muere. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Lo mismo puede pasar cuando nos caemos y nos fracturamos las primeras vértebras, ¿verdad? El atlas o el axis. Generalmente estas, cuando nosotros nos movemos, quedan como cuchillas que pueden seccionar también esa región. Y pues, la persona muere instantáneamente. ¿Ok? Esa es la base con la que sacrifican a los animales, ¿verdad? Sin causarles dolor, se les mete un cuchillo justo entre esas vértebras y es acá donde lesiona, en el bulbo. Entonces este animal deja de respirar y obviamente deja de ser la vida, ¿no? Deja de latir. ¿El dejar de respirar no causa sufrimiento de dolor? ¿El dejar de respirar no causa sufrimiento? No, ¿O es directo? es directo, instantáneo. ¿Okay? Bien, entonces acá también hay otros centros, ¿no? No solo los vitales, sino también están los centros de la tos, el centro del hipo, está también el centro, el área postrema, la famosa área postrema, que es el área gatillo, también le dicen, que es el encargado de desencadenar el vómito. Cualquier efecto químico producido a nivel gastrointestinal actúa a ese nivel y genera ¿qué? El vómito.
¿Ok? Desencadena el núcleo, por cierto. El puente, ¿por qué es importante? Porque esta es la vía de conexión y de paso de todas las fibras que vienen inclusive desde la corteza cerebral, no se olviden eso. También porque guardan núcleos de pares craneales. Vean esto. El bulbo tiene los núcleos de qué pares craneales, de los que están viendo acá. Del hipogloso, del onceavo, del vago, del glosofaríngeo. ¿Ok? Inclusive también el del trigémino, no se olviden que el espinal del trigémino es grande, ¿no? Grandote, está en todo esto, está. Inclusive llega hasta la médula espinal, por eso se llama espinal. Después, el puente también va a tener a los otros núcleos del trigémino, va a dar origen también a los núcleos, va a estar en relación con los núcleos del sexto, del séptimo y del octavo par craneal. El mesencéfalo a los núcleos del tercero, del cuarto, ¿verdad? Principalmente. Ahora, ¿por qué se caracterizan en su configuración interna? Porque nosotros para estudiarlo hacemos cortes, ¿verdad? En el caso del bulbo hacemos 4 cortes. El primero es justo a nivel de la decusación motora. El segundo es más arriba a nivel de la decusación sensitiva, es decir, la formación del lemnisco medial. Y los otros son a niveles de las olivas y que competen a los grupos nucleares, principalmente del noveno par craneal y del décimo. ¿Okay? 4 cortes. En el mesencéfalo, mejor dicho, en el puente se hacen 3 cortes. ¿Okay? Uno a nivel de la unión más o menos entre el bulbo y el puente, otro a nivel de lo que van a ser el colículo del facial, que compete a los núcleos del facial, y otro también que se va a hacer más arriba, casi entre la unión del puente y el bulbo. ¿Okay? Esos 3 cortes se hacen a nivel del puente. Y en el mesencéfalo solo se hacen 2 cortes. ¿Okay? Uno a nivel de los colículos inferiores y otro a nivel de los colículos superiores. ¿Okay? Es así como se estudia la configuración interna. Obviamente en la configuración interna están los núcleos de pares craneales, están núcleos propios de cada una de estas estructuras, ¿no? Como por ejemplo acá en el mesencéfalo el núcleo rojo. Se llama así, es un gran núcleo, no porque tenga color rojo, es más, se ve rosado, pero bueno, le llaman así en relación que tiene también unas neuronas pigmentadas que le van a dar ese aspecto, y en realidad porque recibe bastante sangre, bastante irrigación. Acá los núcleos pontinos también, que se encuentran en la porción basilar o anterior del puente, que son formaciones propias del puente, ¿no? Y así, además también haces, obviamente haces, fibras que están pasando a través de estas regiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que van a ser el bulbo, tenemos haces que ustedes tal vez ya han escuchado hablar de ellos. Por ejemplo, tenemos el haz espinotalámico, ¿verdad? El espinotalámico que está ascendiendo, es un haz ascendente. Tenemos el córtico espinal, que acá en el bulbo todavía no se ha dividido, es uno solo, ¿verdad? Y ya luego recién se va a dividir, ¿dónde? En la decusación, ¿verdad? Ahí se decusa y desde ahí se divide y se forma el haz piramidal directo, que es un 10% de estas fibras que no se han decusado y van por el mismo lado. Y el haz piramidal cruzado, que es el 90% de las fibras, que son las que sí se han cruzado, ¿verdad? Por eso decimos que el lado derecho de nuestro hemisferio controla la parte izquierda de nuestro cuerpo y viceversa, ¿verdad? Lo mismo pasa con la parte sensitiva. Ustedes van a ver la formación de los lemniscos, del lemnisco medial principalmente. El lemnisco medial no es más que la unión de las fibras que vienen de los núcleos de Gol y de Burdak, o también llamado Gracil, Puné, Gol, ¿no? Que se han decusado igual. Las de la derecha se van a la izquierda, las de la izquierda se van a la derecha. Después, ¿qué más? Bueno, es parte de la configuración interna. Otros fascículos importantes, el fascículo longitudinal medial, que es el que controla los movimientos coordinados de los ojos, la cabeza y el cuello, junto con el seguimiento de la mirada, ¿verdad? Esto nos permite primero fijar un objeto y luego seguirlo con la mirada y con la cabeza y el cuello también, ¿verdad? Después también está ahí la formación reticular, lo que les decía, ¿no?
En el caso del mesencéfalo tenemos también algunas formaciones propias como la sustancia negra. ¿Saben qué es la sustancia negra? ¿Para qué sirve la sustancia negra? Eso. La sustancia negra se va a dividir en dos zonas. Tiene una zona ventral y una zona dorsal. La zona ventral es la que produce GABA. ¿Quién me dice qué es GABA? Ácido gamma aminobutírico, ¿verdad? Las siglas están en inglés, por si acaso, pero quiere decir ácido gamma aminobutírico, ¿verdad? Es un neurotransmisor que se utiliza sobre todo a niveles superiores, a niveles del cerebro. Y la zona dorsal es la que produce la famosa dopamina, ¿verdad? Y les dije que si hay un daño en la región dorsal, esto va a producir déficit de dopamina, lo cual nos lleva a la famosa enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Que esta es causada justamente por esto, ¿no? Hay una lesión. Es considerada una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque el cuerpo ve como extraña esta región y empieza a atacar y destruye esta región, ¿no? Lo que lleva a la enfermedad de Parkinson. Ahora, el núcleo rojo, al igual que la sustancia negra, son parte de la vía piramidal o de la vía extrapiramidal, en realidad, de la vía motora extrapiramidal. Son los que controlan, ¿verdad?, los movimientos finos, precisos, etc. De eso se encarga. Después tenemos también, ¿no?, sin ir muy lejos, algunos núcleos, ¿no?, que quizás ustedes no los han escuchado mencionar, pero están ahí en el libro. Núcleos asociados, por ejemplo, algunos pares craneales que ayudan, no forman parte de sus núcleos de origen real, pero de cierta manera colaboran con estos, como por ejemplo el núcleo de convergencia ocular o el núcleo de Perlia, el famoso núcleo de Darke-Bits, ¿no? Todos estos son núcleos que están en relación, por ejemplo, al tercer par craneal, ¿no? Ahora, los que sí forman parte también los podemos ver, ¿no? El Edinger-Westphal, que es el accesorio. El propio, el principal del tercer par craneal también lo encontramos a nivel del mesencéfalo, ¿no? A nivel sobre todo de lo que va a ser el corte que se realiza a nivel de los superiores, de los folículos superiores. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver así a grandes rasgos y mencionar sobre todo de tronco, que eso es tronco. Ustedes van a ver que en segundo semestre, prácticamente enganchado, una semanita, y vamos a continuar con diencéfalo. ¿Okay? Y cuando hablamos de diencéfalo, aquí ya vienen los tálamos, son 5 tálamos: tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo y metatálamo. ¿Okay? Esos son los tálamos que forman el diencéfalo. ¿Quién sabe de qué se encargan los tálamos? El tálamo es la estación repetidora más importante que nosotros tenemos, porque es la que va a recibir las fibras que vienen desde la médula, las que vienen desde el tronco, las va a integrar, ¿no? Por eso decimos que es una estación de relevo, o estación repetidora que manda las fibras. Es el encargado de redistribuir las fibras. Tú vas acá, tú vas allá. Es el hipotálamo. ¿Quién sabe qué función tiene? Tiene varias funciones. Se encarga de la sed, del apetito, de la temperatura, del dolor, de la modulación del dolor. Es parte del sistema límbico también, por cierto. Gracias a sus cuerpos mamilares, por ende, se encarga de la memoria y de las emociones. Y también del amor. Claro, la circunvolución del 5 también está relacionada con ese sentimiento que nosotros le llamamos amor, que no es más que una descarga de endorfinas. ¿Saben qué son las beta-endorfinas? Las hormonas del amor. Las que generan esa sensación, ¿verdad?, de plenitud, de satisfacción, de que todo es bonito, ¿verdad? Esas son las beta-endorfinas actuales. Bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta?